Estamos en una época, en una etapa que lo apropiado es muy difícil, es muy relativo. Hay personas que piensan, esto es apropiado, esto no es apropiado. Y este tema me encanta, me ha encantado hablarlo porque tiene mucho que ver mucho con el corazón primeramente y lo apropiado tiene que ver con la apariencia, lo apropiado tiene que ver con las palabras y lo apropiado tiene que ver con mi actitud. O sea, son tres áreas importantes, mi apariencia, las palabras y mi actitud. Entonces, Reina, a mí me ha tocado bastante una historia de una mujer que empezó a hablar de lo apropiado de las palabras en su testimonio. Me fascinó de una manera que a tal punto que, bueno, lo devoré. Y empieza ella hablando como testimonio, es un testimonio de que el orgullo continúa y hace que la cabeza fea y odiosa en nuestros corazones se vuelva a una actitud impía, una actitud poco piadosa. Y que la humildad es el sello de la piedad. La humildad es el sello de la piedad. La humildad, decía Tim Keller, es silente, es silenciosa, es tímida. Yo amé mucho he estado estudiando mucho ese tema. Y el orgullo no es siempre fácil de reconocer, o la arrogancia, la altanería, no es fácil de reconocer. Y la humildad es muy costosa, tiende a ser muy costosa. Entonces, esta mujer es una líder de un estudio bíblico, se llama Joan, y ella encontró su vida transformada cuando ella se dio cuenta de su orgullo y perseguir una actitud apropiada. Entonces voy a leer la historia para que nosotras podamos comentar de esto, porque es un año en particular, yo estaba llena con decepciones y desánimos. Cosas pequeñas y entonces cosas más grandes se amontonaban. Entonces, el tope, lo que colmó la gota es cuando el ministerio que yo tenía, que ayudaba, se me quitó, fue quitado de mí. Eso llegó al fondo de todas mis reservas que yo tenía de aguante. Yo respondí primeramente con disgusto, con autocompasión, con ira, me defendí con amargura y resentimiento. Nada que se viera en lo exterior, por supuesto. El exterior estaba gentilmente dramatizado o actuado. Ella estaba como, sí, no pasa nada, qué bien, con una sonrisa, pero por dentro se está sirviendo. Entonces, ella consideraba a los responsables de todo esto eran sus enemigos. Eran sus enemigos, no solamente eso, sino que ella no podía esconder lo que estaba en su corazón de las personas que ella consideraba sus enemigos. Uno cree que lo podía esconder, pero ella no lo podía disimular por más que ella trataba. Yo dejé a ellos, les dejé a los otros, esas personas saber que mi silencio y mis expresiones faciales ellas no me caían bien y que yo me gozaba por dentro cuando ellos sufrían o experimentaban alguna dificultad. Imagínense lo que hace el orgullo. Yo he estado ahí, nosotros hemos estado ahí, esto lo estamos hablando porque mi revancha se extendió a los miembros de mi familia y a de la familia de esas personas y a los amigos de los que yo consideraba mis enemigos. O sea, ya no solamente me caían bien algunas personas, ya me caían mal los amigos y la familia también se extendió. Yo luchaba dentro de mí con esto por años. Yo sabía que la escritura, la palabra de Dios, enseñaba claramente que nosotros somos amados y perdonados, pero y aún así yo luchaba entre perdonar y ponerme a la par, o sea, ponerme de acuerdo con esto. Mi lucha se extendió a mi actitud hacia Dios. Parecía que ese ministerio me hacía quitado de mí. ¿Qué tipo de Dios haría esto? Yo dejé de leer la Biblia y de orar. Oigan el peligro, cómo va el proceso.
Estas luchas continuaron por muy largo tiempo. Un día yo me pregunté a mí misma que yo había cumplido lo que yo había logrado con Dios. La respuesta me asombró. Yo estaba petrificada. Algún tiempo más tarde, o sea, yo misma dije, y todo lo que he hecho para Dios, yo he sido una buena maestra de escuela dominical, yo he sido una buena he hecho hospitalidad, yo he hecho mis devocionales. Algún tiempo más tarde, yo decidí dejar todo a un lado y ponerme a orar. Una vez él dijo, en el curso del día yo hice una lista de las características poco deseables que yo vi en mí misma. Ella misma dijo, ¿qué cosas son disgustantes? ¿Qué cosas no me gustan? Una excesiva necesidad para la aprobación de otros. Ella puso un espíritu crítico, amargura, resentimiento, llamando la atención para yo ser el centro de la escena y un espíritu competitivo. Wow, Reina, cuando yo estaba leyendo todo esto, yo estaba mal, mal, mal. Yo decidí que estas eran debilidades, no pecados. Ella se dijo, bueno, pero son mis debilidades. Eso no necesitaba un cambio inmediato en mi conducta después de ese día. Pero yo ahora veía que había en mi espíritu, el espíritu se estaba como ablandando, se estaba suavizando y que empezaba a tener un hambre por Dios cuando ella reconoció cuáles eran sus pecados. 6 semanas más tarde, durante un domingo en la mañana, en el servicio de comunión de la Santa Cena, Dios me habló a través del Salmo 22 con su descripción del sufrimiento de Jesús y el horror que él sintió cuando Dios se olvidó de él, cuando Dios lo abandonó. Yo pensé muchas veces que yo había buscado intimidad con Dios y que toda esta frustración y aislamiento que yo sentía era una experiencia que no se comparaba con la de Jesús. Yo pensaba que lo mío era más grande que lo que Jesús había experimentado. Las palabras de Hebreos 5 se vinieron a mi mente. Durante de los días de Jesús, de la vida de Jesús en la tierra, Él ofreció oraciones y súplicas con gritos audibles y lágrimas a aquel que podría salvarlo de la muerte. Y Él fue escuchado a causa de su misión reverente. A mí me llamó la atención aquí, Reina, que ella dice o sea, yo entiendo que Jesús estaba sufriendo, le estaba doliendo todo este sufrimiento, igual que a nosotros nos duele muchas veces. Él también, Cristo también sufrió eso mismo. Me ocurrió que aunque Jesús fue escuchado, no se le concedió su petición. Oigan, hay una diferencia entre ser escuchado y otra entre que se te conceda la petición. Comencé a ver que la muerte de Jesús realmente le costó a él mucho. Esta lista de debilidades que yo hice para mí misma no eran debilidades. Ellas eran síntomas de un serio pecado de orgullo. Yo estaba abrumada con darme cuenta de mi pecado. Oh Señor, no sé qué hacer. Yo oraba. Ese pecado es demasiado para mí, no puedo manejarlo. Toma, quítamelo. Esta oración marcó un cambio mayor en mi actitud apropiada. Yo estaba pidiéndole a Dios que me cambiara, no tratando de cambiarme yo misma. Así que Él pudiera estar satisfecho conmigo. Todas las personas que yo había bombardeado con tanta amargura me vinieron a mi mente. Yo tenía y sabía que tenía que pedirle perdón a cada uno. Me puse en contacto con todas esas personas en 2 días. Después de hablar a la última persona, yo estaba abrumada con el sentido de la presencia de Dios. Hubo un alivio y un gozo interno. Yo estaba consciente del gran amor por Dios y por otros cristianos. En las semanas subsiguientes, yo llegué a ser consciente de cambios que ocurrían en mi corazón en lo interno. Había una ternura, había una voluntad de darle a otros, una gran compasión por aquellos que estaban sufriendo, con qué manera. Yo estaba consciente de un amor abrumador por Dios. Yo me había caído en amor, o sea, yo estaba enamorada de Dios y yo estoy enamorada todavía con Él.
años más tarde, mientras hablaba con una amistad, ella me dijo, no sé lo que pasó, pero tú eres otra persona, eres una persona cambiada. Así que este es el testimonio de esta persona que quiere tener una actitud apropiada y tuvo que venir a empezar a analizarse, a pensar en sí misma, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué tengo este problema con esta gente? ¿Por qué esta persona tengo este sentimiento? No me gusta, es malo sentir este sentimiento, tener sentimiento. Así que, Reina, esta lectura de esta mujer, de verdad, que tan sinceramente me impactó. Porque esas son cosas como difíciles de tú como aceptarlas y decir, ay, sí, yo tengo pecado de arrogancia o de orgullo, pecado de altanería. Y más cuando, ¿entiendes? Tú haces algo y el otro no reconoce, no te alaban, no te dan gracias, nada en absoluto. Entonces eso hace como que se active esa parte. Mm, Esta es una lectura del libro de Barbara Hughes, Disciplinas Espirituales de una Mujer Piadosa. Es un libro muy antiguo, ya está viva y es mayor, pero me encanta las disciplinas que ella pone. La actitud apropiada, la vestimenta apropiada, el hablar apropiado. Es increíble. Que Dios nos ayude. sí, que nos ayude con las expectativas. Siempre tenemos que estar vigilándolas porque fíjate cómo fue su proceso. Ella esperaba algo que no le fue prometido. Dios no te promete un resultado respecto a tus esfuerzos o a cuánto corazón le pones a algo, incluso a su servicio. Se decepciona con una persona y luego con todo el círculo alrededor de esa persona y finalmente hasta culpa a Dios de que las cosas no salieron así, siendo que es claramente un proceso que él tuvo para ella, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, no sé tú, Mm, Vilma, pero yo hace poco, pues cuando mencionábamos de la arrogancia y todo eso, pensaba, ¿a qué persona humilde conozco fuera de Dios? Y no eh, pude encontrar a nada. Yo creo que ninguna persona, ningún humano tiene esa característica o virtud de manera natural, sino todo lo contrario. Y las correcto. personas humildes que pueden venir a nuestra mente siempre están empapadas del Señor y Él es su roca, o sea, Él es su fundamento para todo lo que hacen, dicen, cómo se comportan. Y es algo muy bello, muy atractivo y no es tan común. Entonces, yo agradezco mucho cuando hay líderes, por ejemplo, como esta mujer, no creo que haya sido fácil para ella escribir eso y exponer todas esas cosas horribles que pasan en la mente, en el corazón. Todavía Correcto. escribirlo, o sea, exponerte de esa manera no es sencillo, pero yo sí agradezco mucho las personas que son capaces, ya sea de escribirlo o compartírtelo, porque a veces aprendes mucho más de los fracasos de una persona o de qué tan bajo puede caer una, incluso tratando de hacer el bien o de servir a Dios, entre comillas, cómo caes tan bajo y cómo el Señor te rescata a veces a través de situaciones muy dolorosas. Y no sé Así si es. te haya pasado, ella está hablando en primera persona, pero mientras tú leías, yo estaba pensando, eh, yo creo que todos hemos vivido cosas similares, pero también pasa, Vilma, cuando es con seres queridos tuyos, o sea, con gente que amas mucho, puedes llegar a sentirlo tan personal que también te molestas con las personas que no los acogieron, no les dieron la bienvenida, no los integraron, no les dieron oportunidad, los humillaron, no fueron, o sea, no correspondieron a su amor, su servicio, su entrega. Se siente igual, ya sea familiares, amigos, etcétera. Y también nos podemos sentir, aunque no fuimos dañados directamente, también nuestra actitud se puede poner muy altanera y muy arrogante y muy enojada y te empieza a crecer como son esas raíces de amargura y de Mm, dolor, de insatisfacción. La amargura te consume la paz, la tranquilidad, tus ujú. pensamientos limpios, todo se ensucia. Está Eh, difícil, sí. La amargura es una acumulación de pequeños enojos, decepciones y desilusiones. Se van acumulando poco a poco y de repente tú estás amargada,
como Noemí. Porque realmente no has obtenido lo que quieres. También, especialmente, Reina, yo he estado mucho meditando en esto y sucede que cuando uno tiene muchos años en el Señor y tú te convertiste jovencita y vas viendo tantas cosas y ves esto y cómo se hace aquello y el otro no sabe que tú has tenido esas experiencias, pero muchas veces no te dejan hablar o no toman en cuenta tu opinión o no, surge ese orgullo como, wow, pero tú quieres ser escuchada, tú quieres hablar. Pero a veces el Señor ha dicho, calma, no es el momento, no hables, no tienen que tomarte en cuenta. ¿Qué te pasa? Está bien, porque el mundo está lleno de cosas que son totalmente diferentes a como nosotros la pensaríamos o lo que nosotros quisiéramos. Entonces, esto es una buena meditación y reflexión para todas nosotras preguntarnos, hacer esa lista de cosas feas que yo tengo, que sé que no le gustan a otra persona. Tengo un espíritu crítico, tengo, como decía la lista que ella hizo, que fue muy buena, que me encantó. La voy a leer otra vez, cuando ella escribió, que ella decía, son mis debilidades y sus debilidades, esas debilidades que tengo. Tengo un espíritu crítico. Eh, se me pasó la página, Reina, pero la estoy buscando. Tengo frustración, aislamiento, resentimiento, amargura. Quiero ser el centro de atención. Tengo un espíritu competitivo. Necesito aprobación y afirmación. Tengo un espíritu crítico. Son tantas cosas que nosotros deberíamos revisarnos todas porque realmente, como ella decía, ella lo escondía detrás de su, y verdad, uno pone una sonrisa, pero por dentro el corazón está hirviendo. Yo recuerdo que me gustó mucho que conocí o escuché a esta mujer hablando, me escuché como escribir estos pecados y decir, Señor, reconozco que he sido crítica. Reconozco que he tenido, persigo el temor al hombre, que persigo la sed de aprobación. En obediencia a ti, yo te pido que me perdones, perdóname, Mm, ujú. cámbiame. No sé si te pasa, pero pensamos en alguien orgulloso y casi siempre lo pintan como alguien ruidoso o que habla mucho de sí mismo y ay, así quiere llenar el escenario, pero también hay un orgullo silencioso que a veces es sarcástico, es frío, es como casi ni siquiera vale la pena que hable para que me mezclo, que se arreglen por sí mismos. Ya es como una indiferencia y también es Ujú, horrible. Cualquiera de los dos extremos está feo, porque a lo mejor en uno todo el mundo se puede dar cuenta, pero finalmente el orgullo pienso que es como el mal aliento, que tú eres la última que te das cuenta, pero todos a tu alrededor se dan cuenta y pocos se atreven a decirte, oye, ve a lavarte los dientes o toma una pastilla, una menta. Qué feo, ahí sí. qué feo. Ojalá que podamos ser como que también buenos amigos y decirnos unos a otros, así con el corazón, como que te estás escuchando Ujú, muy, muy arrogante, muy altanera. ¿Qué está pasando? Te veo con coraje. ¿O por qué estás tan silenciosa? ¿Estás con mirada que juzga? ¿Estás, no, estás muy apática? Correcto. Como que no te quieres mezclar. Pueden ser Ujú, los dos. Y yo creo que en diferentes momentos de la vida o vamos hacia un lado o hacia el otro. ¿Cuál es la solución? exacto. Háblanos de la solución. Bueno, una de las cosas que nosotros hablamos, compartimos mucho es, si tienes familia, si tienes esposo, si tienes hijos, pregúntale, hazle la pregunta valientemente. Nadie quiere hacerla porque uno no quiere escuchar, pero recibe mucha ayuda. Si tienes esposo o hijos, ¿cuáles son, tú ves, mis pecados? ¿Qué cosas me pongo grosera o me pongo cara fea, cara horrible, a nuestros cercanos? ¿Entiendes? Siempre yo digo también en una mentoría de una joven decirle, ¿qué tú crees que es? ¿Por qué no estoy casada? ¿Qué me está pasando? No simplemente para que sea la voluntad de Dios,
sino qué áreas tú crees que debo mejorar para yo poder conseguir un esposo. Esas son cosas valientes. Muy poca gente las hace esas preguntas, pero la verdad que nos van a decir de verdad, tú quieres oír lo que está, tú quieres Qué saber lo que... miedo. Sí. Exactamente, así que nuestros hijos nos van a decir, ay, eres muy gritona, siempre es muy difícil estar a tu lado, siempre estás de mal humor, siempre tienes la cara seria, no te ríes, no celebras, no es divertido estar a tu lado. O sea, hay cosas que de verdad que no son fáciles escucharlo. Ha sido un gusto compartir con ustedes un poquito, Reina, yo de un poquito de la lectura, o vamos a decir testimonio, una meditación o reflexión sobre este tema, porque nosotras siempre hablamos de lo mismo, mis logros, pero no hablamos del corazón. Realmente hay palabras bien duras. Así que si hay otras señales, otros ídolos, por favor, escríbanoslas y cuéntenos para nosotros, porque a nosotros nos ayuda también a mirar, a abrir nuestros ojos. Gracias, Reina, por traer palabras nuevas a mi vida. A veces Reina trae unas palabras que yo tengo que, oh, aprendí, no las he escuchado. Me hacen meditar y me ponen a pensar en el tiempo, en el día, y me edifican muchísimo. De eso trata la amistad, de eso tratan nuestras relaciones interpersonales, no simple y llanamente con el día comer, dormir, hacer, sino conversar, preguntar. Es un tiempo de santificación progresiva. Pienso que no hay mayor solución que ser sincero y preguntarle al otro, ¿cómo tú me ves? ¿Qué tú piensas? ¿Hay algún problema? Así que hasta la próxima, amigas queridas, Dios las bendiga y nos vemos en una próxima episodio. Un abrazo.